Mi novio es un germófobo serio y ni siquiera soporta sostenerme la mano. Sin embargo, 2 años después de la ruptura, en realidad se apresuró y me abrazó y besó. Por la noche, tan pronto como llegué a casa, Lucas, sentado en su escritorio, me dijo sin cambiar su expresión: cámbiate las zapatillas y date una ducha. Respiré hondo. Acababa de ser criticada por mi jefe. No sé si estaba molesta o qué, pero las lágrimas de frustración cayeron. No solo no me cambié las zapatillas, sino que también tiré mi bolso descuidadamente y me tumbé directamente en el sofá. Ay, Lucas, rompamos. Lucas ni siquiera levantó la vista, ignorando mis palabras. Parece que la funda del sofá tendrá que tirarse mañana y habrá que fregar el suelo. Apreté los dientes y repetí claramente palabra por palabra: Lucas, rompamos. Esta era la 6ª vez que proponía romper en medio año. Admito que me gusta Lucas y no quería dejarlo, pero ya no podía soportarlo más. No era solo porque era germófobo, sino porque también me trataba como si fuera sucia. Avenue. En el año que llevábamos juntos, contar las veces que nos sostuvimos la mano apenas sumaba una. Besos, abrazos, todas esas cosas que las parejas deberían hacer, nunca sucedieron solo porque Lucas era una persona extremadamente limpia, que se lavaba las manos 3 veces después de darle la mano a un amigo. Más molesto aún fue que en los 2 meses que vivimos juntos, dormimos en habitaciones separadas. No podía entrar en su habitación, y lo primero que debía hacer al llegar a casa era cambiarme las zapatillas y darme una ducha. Incluso ir al baño requería limpiarlo a fondo con limpiador de inodoro primero y repetir el proceso después. Avenue. Una vez, por pereza, solo lo enjuagué con agua. Como resultado, Lucas reemplazó el inodoro al día siguiente. Sabía claramente que Lucas no me amaba. No era esa persona especial, y nunca lo sería en el futuro. Finalmente, Lucas me miró. Sus ojos almendrados se posaron en mí levemente. No pude ver la emoción en sus ojos, solo sentí una calma extraordinaria. Él dijo: ¿lo has pensado bien? Mi corazón de repente se contrajo. La última vez que rompimos, Lucas hizo la misma pregunta. Avenue. En ese momento terminé suavizándome sin ninguna fuerza de voluntad. ¿Cómo puedes dejar ir a alguien que te gusta tan fácilmente? Pero esta vez no planeaba ceder. Si no me amaba, ¿por qué aceptó mi confesión en primer lugar? Si no quería tocarme en absoluto, ¿por qué aceptó vivir juntos? No quería seguir viviendo así ni un segundo más. También quería poder hacer nada al llegar a casa, tumbarme en el sofá y revisar mi teléfono en lugar de cambiarme las zapatillas, ducharme y preocuparme constantemente por ensuciar su territorio. Avenue. Me limpié una lágrima y me senté. Lo he pensado bien. Empacaré mis cosas y me mudaré más tarde. Lucas frunció el ceño, mirándome profundamente, y finalmente no abrió la boca para persuadirme. Está bien, ¿quieres que te llame un auto? Me llevé la mano al pecho, respiré hondo y me repetí en silencio: no te enojes, no te enojes, no discutas con un idiota. Me levanté y, enojada, empecé a empacar mi equipaje para irme, claramente en un modo de huida. Pero cuando llegué a la puerta, cuanto más lo pensaba, más renuente me sentía. Ay, ¿por qué debería ser la única que sufre mientras Lucas permanece indiferente? No, tenía que hacerle sufrir también. No podía soportar este dolor sola, así que solté mi equipaje y caminé agresivamente hacia Lucas en su escritorio, y él rara vez mostró una pizca de confusión. Mariana, ¿qué intentas hacer? Pero no le expliqué. Me lancé directamente sobre él, agarrando el cuello de su camisa, y luego lo besé. Luego, con un poco de venganza, le mordí el labio, y no solo eso, pasé mis manos por todo su pecho. Sin darle a Lucas la oportunidad de reaccionar, agarré mi equipaje y salí corriendo. Avenue. Pude escuchar a Lucas gritar detrás de mí: Mariana González, ¿te has vuelto loca? Ese fue nuestro primer beso y también nuestro último beso. Después de mudarme de su casa, me reuní con el gerente que quería atraerme a su empresa la última vez. Su empresa llevaba tiempo colaborando con empresas extranjeras. Después de discutir el salario y los beneficios, compré un boleto de avión sin dudar y volé fuera de esta ciudad que me rompió el corazón. En la primera semana de trabajo en la nueva empresa, obtuve una oportunidad de capacitación y estudios en el extranjero gracias a mi excelente desempeño anterior. Ay, admito que quería escapar. No quería volver a ver a Lucas porque temía que me ablandara de nuevo. Sentada en el avión rumbo al extranjero, miré las pocas fotos, no tan íntimas, de Lucas y yo en mi álbum del teléfono. Las lágrimas volvieron a caer, y luego las borré todas. Lucas, te haré arrepentir de no haberme valorado como merecía. Después de 6 meses de estudios, volví a la nueva empresa y trabajé duro para el jefe. Gradualmente, los pensamientos sobre Lucas en mi corazón se fueron desvaneciendo. El otro día, mi compañero de trabajo, Javier, me pidió que fingiera ser su novia para una fiesta, y acepté, después de haberle sacado descaradamente un pago de $6,000. Ay, pero no pensé que vería a Lucas aquí. Cuando Javier vio a Lucas llegar, se animó de inmediato. Doctor Martín, por fin llegas. Te hemos estado esperando mucho tiempo. Esta es mi novia, Mariana González. Tiré incómodamente de la esquina de mi boca. Los ojos de Lucas no dejaban de mirarme, y luego escuché su profunda voz. Mariana González, ¿tu novia? Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, de repente sentí que el aire se enfriaba. Debe ser una ilusión. Tragué saliva y pensé para mí misma: Mariana, ¿de qué tienes miedo? Ya terminaste. Ya no hay relación. Avenue. Después de un momento de autoconfianza, me ajusté y le sonreí, extendiendo la mano y diciendo: hola, doctor Martín. Lucas sostuvo su copa de vino, dudando en extender la mano. Sabía que definitivamente no lo haría. Este germófobo severo que se lavaría las manos 3 veces después de darle la mano a otros. ¿Cómo podría darme la mano a mí? Especialmente a mí, su detestable exnovia. Recordé vívidamente que después de lanzarme sobre él, Lucas parecía impactado. Su camisa blanca, perfectamente planchada, toda desordenada con una gota de sangre de mi mordisco en su labio. Ay, era como si un dios casto hubiera sido profanado. Pensándolo ahora, todavía me sentía un poco emocionada. Sin embargo, Lucas extendió la mano y me dio la mano.
mano. Hola, Mariana González. Casi temí que Lucas dijera: ¿cuánto tiempo sin verte, mi detestable exnovia? Lo que más me sorprendió fue que Lucas realmente me dio la mano. ¿Este hombre se ha reformado después de 2 años? Sonreí, confundida, y rápidamente retiré mi mano, enlazando el brazo de Javier de nuevo. Javier se rió. No esperaba que el doctor Martín, tan germófobo, en realidad diera la mano voluntariamente. Has cambiado bastante en un año. Al menos ahora pareces una persona normal. Avenue. Al parecer, al darse cuenta de que sus palabras eran algo inapropiadas, Javier rápidamente agregó avergonzado: No, eso no es lo que quise decir. Jaja. Lucas no se inmutó. Ni siquiera lo miró. Solo me lanzó una mirada y dijo: está bien. Lo que dijiste es muy preciso en realidad. ¿Yo? Jejeje. ¿Cómo es eso? No lo creo para nada. Lucas no charló mucho tiempo. Antes de irse le susurré a Javier: ¿cómo conoces a este doctor, Martín? Nunca te escuché mencionarlo como amigo. Javier dijo: hace un año tuve un accidente de coche y terminé en su sala de emergencias. En ese momento estaba disgustado conmigo porque mis heridas estaban cubiertas de aceite de motor, mi ropa estaba llena de arena y mi sudor olía mal. Te digo que había desmayado, pero su actitud me despertó. Avenue. Más tarde me enteré de que era un germófobo severo, lo cual me pareció interesante, y puse mucho esfuerzo en hacerme amigo de él. Casi no pude contener la risa. Pregunté de nuevo: entonces, ¿por qué vino hasta aquí para asistir a tu reunión hoy? ¿No está muy ocupado? Javier me miró fijamente. ¿Cómo sabes que está muy ocupado? Me quedé momentáneamente sin palabras luego. Dije rápidamente: ¿no son todos los médicos así? Nunca sabes cuándo puede haber un paciente de emergencia. Al decir esto, recordé mi amarga historia después de comenzar a salir con Lucas. Estaba ocupado todos los días, tan ocupado que a veces apenas intercambiábamos unas palabras. La mayoría del tiempo, solo me acurrucaba en el sofá viendo televisión sola. Ay, mi novio era como una decoración. Y aún así estuve con Lucas un año. Me admiro por eso. Sin embargo, la respuesta de Javier me dejó sin palabras. Recientemente vino aquí por un viaje de negocios, aparentemente para un traslado de trabajo. El hospital de aquí lo ha invitado varias veces, pero supongo que Lucas probablemente no vendrá a desarrollar su carrera aquí. ¿Traslado de trabajo? ¿Venir aquí a desarrollar su carrera? ¿No es esto la muerte para mí? En aquel entonces hice grandes esfuerzos solo para escapar de ese lugar desgarrador donde él estaba. Y ahora, Lucas podría tener la oportunidad de desarrollarse aquí. Ay, pero como lo han invitado varias veces y no ha venido, probablemente sea poco probable. Javier fue llamado por otros amigos para beber y charlar, y yo no encajaba en esa escena. Justo entonces, después de haber bebido un poco de más, quería usar el baño. Pero tan pronto como salí del salón de banquetes, vi una figura apoyada en la barandilla, vestida con un traje. De repente, lo imaginé con una bata blanca, salvando vidas mientras usaba esas hermosas manos delgadas para realizar una cirugía y al mismo tiempo quejándose de lo sucio que estaba el paciente aquí y allá. Ay, de repente no pude contener la risa. Luego aligeré mis pasos, planeando escabullirme. Realmente no sabía cómo enfrentar a Lucas, pero después de dar solo 2 pasos, fui detenida por una voz familiar. Mariana González, ¿a dónde planeas escapar esta vez? Respiré hondo y luego me giré con calma. Ay, si no es el doctor Martín, no creo que seamos tan cercanos. ¿Qué te importa a dónde voy? Lucas entrecerró los ojos y caminó hacia mí, su aura intimidante. Sentí la presión. ¿No somos cercanos? ¿No puedo preocuparme por mi exnovia? Ay, forcé una sonrisa incómoda. Doctor Martín, parece que olvidaste que ya rompimos. ¿Eres la novia de Javier? Me quedé atónita sin esperar que Lucas hiciera una pregunta tan tonta. ¿No acabábamos de presentarnos? Sí, rompe con él y no lo veas de nuevo. Lo miré sorprendida. Eran esos mismos ojos almendrados, pero esta vez ya no estaban tranquilos e imperturbables, sino llenos de ira, incluso con un destello de furia. Me enojé. ¿Estás enfermo? Si estás enfermo, ve a tratarte. Ay, con eso no quería enredarme más con él y me di la vuelta para irme. Pero al segundo siguiente, mi muñeca fue sujetada por Lucas y con gran fuerza me atrajo hacia sus brazos. Luego, en realidad, tomó la iniciativa de besarme el lóbulo de la oreja y luego morderlo suavemente. Mi mente explotó instantáneamente. Lucas debe estar teniendo problemas hoy. No solo me abrazaba por su propia iniciativa, sino que también me besaba. Lucas me soltó. ¿Qué significa esto? ¿Quieres que te denuncie por acoso? Sentí que mi frente palpitaba, luego tosí 2 veces. Ya te dije que tengo novio. Ay, Lucas de repente se rió. ¿Novio? Javier ya confesó. Honestamente dijo que lo estafaste por $6,000. ¿Yo? En ese momento, otra voz familiar me llamó. Mariana. Javier salió de adentro, cerrando la puerta detrás de él. Ustedes se conocen, ¿verdad? Este asunto definitivamente no podría cubrirse más. Tuve que admitirlo, aunque no quisiera. Originalmente pensé que Javier sería muy chismoso y preguntaría sobre nuestra relación, pero solo miró a Lucas con cierta hostilidad. Luego dijo: ¿te estaba acosando justo ahora? Ay, asentí con vehemencia. Los ojos almendrados de Lucas se estrecharon, luciendo muy enojado. Javier me jaló hacia él y le dijo a Lucas: aunque te considero un amigo, Lucas, si no intentaste retener a Mariana hace 2 años, ¿por qué vienes a acosarla ahora? Lo que dijo tenía mucho sentido, pero cuando miré hacia arriba y vi el destello de pérdida en los ojos de Lucas, mi corazón se apretó involuntariamente de nuevo. Más tarde, Javier me llevó a casa. Llegué y me senté en el sofá, aturdida. Después de 2 años pensé que hacía mucho que lo había superado, pero cuando vi a Lucas, las altas murallas que había construido arduamente en mi corazón se derrumbaron sin resistencia. Ay, cuanto más lo pensaba, más desolada me sentía. Finalmente, canalicé mi dolor en apetito y entre lágrimas ordené pollo frito. Como resultado, terminé en el hospital en plena madrugada, diagnosticada con gastritis. Justo recordé que en estos 2 años de vivir sola estaba realmente cómoda. Podía llegar a casa y no hacer nada, tumbarme en el sofá y jugar con mi teléfono, pedir comida cuando tenía
tenía hambre, beber cuando tenía sed. Todo eso había afectado mi estómago. En mi estado de aturdimiento, de repente escuché: durante el año que estuve con Lucas, aunque exigía perfección en mis asuntos personales, también llamaba a mi puerta todos los días para invitarme a comer. Ay, las comidas que él mismo cocinaba. Solo que cada vez que comíamos me regañaba diciendo: dejaste caer un grano de arroz, ¿no puedes beber la sopa sin derramarla? Y así sucesivamente. Parece que su germofobia siempre era lo más destacado, tan destacada que hacía que la gente olvidara todas sus otras cualidades. Tuve la desgracia de acabar en el hospital, y aún peor, de ver el rostro familiar de Lucas. Fue la primera vez que lo vi lucir preocupado, con un grupo de doctores de bata blanca detrás de él. Luego, fui llevada como paciente bajo su cuidado. Ay, Lucas levantó la mano y usó su dedo enguantado para limpiarme la comisura de la boca. Tenía un mal presentimiento, y efectivamente Lucas levantó una ceja. ¿Pollo frito o barbacoa? Cállate. Una enfermera a mi lado me consoló mientras decía: no te preocupes, puede que necesites una gastroscopia. ¿Quieres hacerla con intubación directa o con anestesia general? La anestesia general requiere la firma de un familiar. Me quedé impactada. Soy del tipo de persona que no teme nada, excepto inyecciones y cirugías. Solo pensar en cómo he visto a otros hacer una gastroscopia con ese tubo grueso insertado directamente en la garganta me aterraba. Anestesia general. Quiero anestesia general. Ay, la enfermera asintió. Está bien, entonces, ¿dónde está tu familiar? De repente recordé que en realidad soy huérfana, sin padres. Cuando estaba en la secundaria, mis padres murieron en un accidente de coche. Fui a la universidad gracias a un poco de dinero de compensación y becas. ¿Dónde tendría algún familiar en este mundo? Lucas me miró. Luego le dijo a la enfermera: ve a buscar el formulario de consentimiento. Soy su familiar. Yo firmaré. Miré a Lucas de forma extraña, pero el dolor abdominal severo me impidió hablar. Ay, con una dosis de anestesia, perdí el conocimiento. Cuando desperté ya estaba acostada en una sala con una enfermera revisando mi gotero. Tragué con mi garganta seca y pregunté: enfermera, ¿dónde está el doctor Martín? Esa enfermera fue quien me administró la anestesia. Ella bajó la mirada hacia mí. El doctor Martín ha regresado al hospital de allá. No tomará su puesto aquí por un par de días. Mis ojos estaban nublados. ¿Aceptó el traslado? La enfermera asintió con una sonrisa contenida. Sí, después de todo, su familia está aquí. ¿Cómo no iba a transferirse? Ay, tiré de la esquina de mi boca, negando. No soy su familiar. La enfermera parecía desconfiada. Entonces anoche, yo. ¿Puedes esperar que una persona no tan normal diga cosas normales? Acostado en la cama, esperando que la anestesia se disipara, de repente llegó la realización. El trabajo aún era un compromiso hoy. Revisando el teléfono con prisa, la hora marcaba las 10:30. Suspirando profundamente, un sentido de resignación se apoderó mientras desbloqueaba la pantalla, listo para explicar la situación al gerente. Justo cuando el teléfono se abrió, las notificaciones comenzaron a sonar, una tras otra. Ding, ding, ding. Era el hilo de mensajes del gerente con 3 textos enviados desde las 9 a.m. ¿Cuándo te casaste? Has mantenido este secreto muy bien. Estoy completamente sorprendido. La llamada del gerente seguía rondando en mi mente. ¿Por qué alguien pensaría que me había casado? ¿Cómo podría ser posible un malentendido tan absurdo? Las palabras de su mensaje: has mantenido este secreto muy bien. Estoy completamente sorprendido. Reverberaban en mi cabeza como una broma cruel. Regresé a casa intentando sacarme esa idea de la mente. Pero mi desconcierto y, de alguna manera, mi rabia aumentaban con cada paso que daba. Cada rincón de mi apartamento parecía acusarme, como si estuviera escondiendo algo, pero yo misma no sabía qué. De repente, el recuerdo de Lucas y su forma meticulosa de ser me invadió, como una sombra. Siempre tan intransigente, tan inflexible. ¿Cómo puedes vivir así? Solía preguntarme en silencio, mientras él exigía que me cambiara de ropa apenas cruzaba el umbral de la puerta, o que limpiara el baño antes y después de usarlo. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Volví a pensar en esos momentos juntos, en cómo su germofobia parecía consumirlo, y al mismo tiempo, consumir nuestra relación. Era agotador recordar todos los días en que sus ojos me miraban con desaprobación, como si no fuera lo suficientemente buena, como si fuera algo que él debía soportar. Pero ¿por qué esta sensación seguía tan presente en mí? Había pasado tanto tiempo desde que me fui. ¿Por qué ahora una simple confusión del gerente traía todo de vuelta con tanta fuerza? Los días siguientes se tornaron una constante batalla entre mi mente y mi orgullo. Por un lado estaba la inquietud de aclarar este malentendido, y por otro, la profunda resistencia a volver a cruzar palabras con Lucas. Estaba segura de que su influencia todavía residía en algún rincón de mi vida, pero ¿valía la pena remover todo esto? Me sentía ansiosa y dispersa en el trabajo. Apenas lograba concentrarme en mis tareas, y cada pequeña distracción me llevaba de nuevo al mensaje del gerente. Finalmente, una tarde, después de un error que casi me cuesta un proyecto importante, decidí hacer algo al respecto. No podía seguir así, como un fantasma en mi propia vida. Ya había permitido que Lucas me robara la paz una vez, no lo haría de nuevo. Esa noche me senté en el sofá de mi apartamento, mirando fijamente mi teléfono. Mis dedos jugaban nerviosos con la lista de contactos, debatiendo si debía o no llamarlo. Después de todo, ¿qué podría ganar? Quizás solo la satisfacción de saber la verdad, de asegurarme de que este malentendido no tenía ninguna raíz en algo más profundo. Finalmente, con un suspiro profundo, marqué su número. Mientras sonaban los tonos de llamada, mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y expectativa. ¿Qué me diría? ¿Me escucharía siquiera? La llamada se cortó sin respuesta. Solté el aire, aliviada y frustrada a la vez. Decidí que sería mejor enfrentar esto en persona. Al día siguiente, después del trabajo, me dirigí a su apartamento, ese lugar que una vez compartimos y donde viví tantos momentos contradictorios. Cada paso me hacía revivir recuerdos agridulces
dulces, como si cada esquina de esa calle estuviera impregnada de nosotros. Cuando llegué a la puerta, sentí que mis manos temblaban ligeramente al golpear. La puerta se abrió lentamente, revelando a Lucas, con su típica expresión de desapego, como si no estuviera del todo sorprendido al verme. «Mariana», dijo, su voz tan neutra que casi me hizo sentir invisible. Por un momento, consideré dar la vuelta y marcharme, pero había llegado demasiado lejos. «Necesito hablar contigo», dije, intentando mantener mi voz firme, aunque sentía cómo la incertidumbre se aferraba a mis palabras. «¿De qué se trata?». Su tono era casi indiferente, lo cual solo lograba intensificar mi frustración. Tomé un respiro antes de soltarlo de una vez. «Recibí un mensaje de mi gerente preguntándome sobre nuestro matrimonio», dije, pronunciando la última palabra con énfasis. «Quiero saber de qué se trata. ¿Por qué alguien pensaría que estamos casados, Lucas?». Noté una leve sombra de incomodidad en su rostro, una que intentó disimular casi al instante. Bajó la mirada por un segundo, y fue ahí cuando supe que él tenía algo que ver con esto. «Lucas», continué, esta vez con un tono más apremiante. «Quiero una respuesta. No tengo por qué soportar más tus juegos». Él respiró hondo antes de responder, evitando mis ojos. «Es posible que algunos conocidos hayan entendido mal. Tal vez alguien asumió que aún teníamos una conexión». No pude evitar reír con amargura. «¿Una conexión? ¿Es en serio, Lucas? Hace años que no hablamos. ¿Qué clase de conexión podrían pensar que tenemos?». Mi pregunta pareció incomodarlo, pero mantuvo su postura fría, como si intentara convencerse de que sus palabras tenían algún tipo de lógica. «Simplemente asumieron, Mariana. No pensé que te importara. No pensé que te importara». Esas palabras golpearon como un puñal, recordándome todos los momentos en los que él había decidido por mí, en los que había asumido que yo simplemente seguiría sus reglas sin cuestionar nada. Sentí como mi pecho se llenaba de rabia, pero al mismo tiempo, algo en su voz delataba una vulnerabilidad que no recordaba haber visto antes. Decidí contener mi enojo y enfrentarlo desde otro ángulo. «Lucas, quiero la verdad. Si tú le dijiste a alguien algo sobre nosotros, necesito saberlo. No tienes derecho a jugar con mi vida de esta forma». Sus ojos finalmente encontraron los míos, y en ese momento vi algo que me desconcertó. Culpa. Lucas, el hombre que siempre parecía tan seguro de sus palabras y acciones, ahora parecía atrapado en una encrucijada. Ver esa expresión de culpa en el rostro de Lucas fue algo que nunca pensé que llegaría a presenciar. Lucas, el hombre que vivía bajo su propia ley y su inquebrantable obsesión por el control, sintiéndose culpable. Por un instante, dudé de mis propias percepciones, pero ahí estaba, con los labios apretados, como si no encontrara las palabras correctas. Me di cuenta de que no sabía cómo manejar esta situación, y, de algún modo, eso le daba un toque de vulnerabilidad que nunca había mostrado. «Lucas», insistí, aunque mi voz temblaba ligeramente, «¿qué estás intentando hacer? Si realmente fue un malentendido, ¿por qué no me lo aclaras de una vez?». Él bajó la mirada, suspirando profundamente. Finalmente murmuró, casi como si hablara consigo mismo: «No pensé que aún fuera importante para ti lo que yo dijera o no dijera». Sus palabras eran suaves, pero detrás de ellas había una confesión latente, algo que, hasta ese momento, no me había atrevido a considerar. «¿Que si es importante para mí?», repetí, incrédula. «Lucas, estuve un año intentando ser alguien para ti, buscando maneras de entrar en tu vida sin que te sintieras invadido o molesto. ¿Y ahora resulta que todo ese tiempo fui invisible?». Hubo un silencio incómodo. Sentí como la rabia se mezclaba con una nostalgia dolorosa, como si reviviera cada instante en el que lo había esperado, cada momento en el que traté de ser aceptada, solo para que él me mantuviera a distancia. No podía entender cómo podía actuar con tanta indiferencia. Finalmente, él alzó la vista y con voz baja dijo: «Nunca fuiste invisible, Mariana». Había algo en su tono que hizo que me quedara quieta, como si esas palabras llevaran consigo un peso que nunca antes había percibido. «Nunca lo fuiste. Yo simplemente no sabía cómo hacer espacio para ti en mi vida sin perder el control de todo lo demás». Las palabras quedaron en el aire, como una confesión tardía que no sabía si quería escuchar. La ira en mi pecho comenzó a transformarse en algo más, una sensación que no quería reconocer. Sentía que algo dentro de mí se rompía de nuevo, algo que pensé que ya había sanado. «¿Y por qué ahora, Lucas? ¿Por qué decirlo ahora cuando ya me fui y traté de rehacer mi vida?». Mi voz era apenas un susurro, pero sabía que él podía oír cada palabra con claridad. «Todo este tiempo me hiciste sentir que no era suficiente, que mi presencia era una carga más en tu rutina obsesiva». Él cerró los ojos un momento, como si mis palabras fueran un golpe que no supiera cómo soportar. «Mariana, yo no entendía lo que significabas para mí hasta que te fuiste». Su voz era apenas un hilo, y noté que había algo en él que no había visto nunca antes. «Pensé que siempre estarías ahí, que podría mantener mi mundo intacto y que, de alguna manera, tú encajarías en él sin que yo tuviera que cambiar nada». No sabía cómo reaccionar. Sus palabras resonaban en mi mente, pero no lograban hacerme olvidar todo el dolor, toda la distancia que él había puesto entre nosotros. Había esperado tanto tiempo por una confesión como esta, pero ahora parecía demasiado tarde. Me invadía una mezcla de alivio y amargura. «Lucas», susurré mirándolo directamente a los ojos, «¿sabes lo que fue para mí sentirme siempre desplazada, siempre esperando algo que nunca llegaba? Yo estaba dispuesta a aceptarte como eras, a vivir con tus manías, a seguir tus reglas, pero tú ni siquiera intentaste entenderme». Mi voz temblaba, y sentía que cada palabra era una herida que se abría de nuevo. Lucas mantuvo el silencio por un largo instante, como si intentara encontrar una manera de justificar su frialdad. Finalmente, con una expresión de resignación en el rostro, dijo: «Lo sé, Mariana, sé que fue así, y eso es lo que más me atormenta. Desde que te fuiste, he tratado de entender qué fue lo que hice mal. ¿Por qué no pude? ¿Por qué no pude quererte de la manera que tú querías?». Esa confesión era todo lo que había esperado escuchar durante nuestro tiempo juntos, pero en ese momento me di cuenta de que no significaba nada. Ya no, porque sus
sus palabras, aunque cargadas de una verdad que parecía sincera, llegaban demasiado tarde. Lucas, he pasado demasiado tiempo tratando de encajar en tu mundo, respondí, sintiendo cómo mi voz se volvía cada vez más firme, y ya no puedo seguir cargando con ese peso. Me tomó mucho tiempo entender que no era yo quien debía cambiar. Tú fuiste quien nunca supo cómo amarme. Mis palabras parecieron impactarlo. Lo vi tragar saliva, y noté que sus ojos mostraban una sombra de arrepentimiento que nunca antes había visto. Sin embargo, esa misma mirada hacía que me sintiera extrañamente liberada. Sentía que, finalmente, estaba rompiendo con ese vínculo que me había mantenido atada durante tanto tiempo. Mariana, sé que es tarde, y sé que te fallé, susurró, con un tono que parecía más humano de lo que alguna vez había escuchado en él. Solo quería que supieras que, a mi manera, intenté hacer lo correcto. Su voz se quebró al final, y por un momento pensé que lo vería llorar, pero contuvo las lágrimas. Tomé una profunda respiración, dejando que mis palabras fueran las últimas en cerrar esta conversación. Lucas, no sé si alguna vez entendiste lo que significa amar a alguien, pero estoy segura de algo. Yo merezco más que esto. Y aunque en su momento me dolió, hoy estoy en paz con la decisión de dejarte atrás. El silencio que siguió fue como una despedida final. Ya no había nada más que decir. Por primera vez, sentía que había cerrado un capítulo que había marcado mi vida. Uno que, aunque estuvo lleno de dolor, me había enseñado mucho sobre lo que merezco y lo que no. Me di la vuelta y salí de su apartamento. Mientras caminaba, me sorprendí a mí misma sonriendo. No una sonrisa de alegría, sino una de paz. Como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba mucho tiempo arrastrando. Había dejado de ser esa persona que él creía poder controlar. Ahora era yo quien tenía el control. Y eso era lo único que importaba. Salir del apartamento de Lucas fue como soltar un último respiro después de haber contenido la respiración por demasiado tiempo. Sentía el aire fresco en mi rostro, y cada paso me alejaba más de un pasado que finalmente estaba dispuesta a dejar atrás. Sin embargo, mientras caminaba por las calles de la ciudad, la conversación que acababa de tener con él seguía repitiéndose en mi cabeza, como si mi mente quisiera aferrarse a cada palabra, a cada expresión de su rostro, buscando algún significado oculto. Había esperado tanto tiempo una disculpa de su parte, un reconocimiento del dolor que había causado, y ahora que la había tenido, no sentía la satisfacción que imaginé. En lugar de eso, me quedaba una sensación de vacío, como si el tiempo que pasé esperando su comprensión se hubiera desvanecido sin más. Era difícil aceptar que sus palabras no cambiaban nada. Su arrepentimiento, aunque genuino, no podía borrar el daño. Esa noche, me senté en la pequeña mesa de mi cocina, observando el reflejo de mi rostro en la ventana. La ciudad brillaba con luces a mi alrededor, indiferente a mis pensamientos, y en ese silencio comprendí algo fundamental. No podía construir mi vida a partir de lo que él sentía o dejaba de sentir. Lucas había sido una parte de mi vida, pero yo era mucho más que eso. El reconocimiento de este hecho era como un bálsamo que calmaba mi mente y me daba una perspectiva renovada. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Javier, un colega que había conocido recientemente en la nueva empresa. Javier era alguien que siempre encontraba una razón para reír, para disfrutar de la vida sin complicarse demasiado. No pude evitar sonreír al leer su mensaje. ¿Quieres un café mañana? Me vendría bien algo de buena compañía para empezar el día, escribió. Acepté sin dudarlo. A veces un pequeño cambio de aires era justo lo que necesitaba para recordar que había vida más allá de los ecos de mi pasado. La mañana siguiente, me encontré con Javier en una cafetería del centro, y apenas verlo me trajo una sensación de calma. Su sonrisa era genuina, y su manera de hablar hacía que cualquier problema pareciera insignificante. Así que, ¿estás mejor?, preguntó después de unos minutos de conversación ligera, como si pudiera ver más allá de mi sonrisa. Asentí, jugando con la cuchara en mi café. Digamos que tuve una conversación que me ayudó a cerrar algunos capítulos. Javier me miró, como si intentara comprender mis palabras. A veces, lo mejor que podemos hacer es dejar esos capítulos atrás, y no volver a leerlos, comentó, con una sinceridad que me sorprendió. La vida no espera a que solucionemos el pasado. Su comentario me golpeó más de lo que esperaba. Tal vez tenía razón. Tal vez había pasado demasiado tiempo releyendo las mismas páginas, intentando encontrar respuestas que, en realidad, ya tenía. No necesitaba entender a Lucas. Necesitaba entenderme a mí misma y qué quería para mi futuro. Pasamos una hora hablando sobre la vida, sobre trabajo y sobre sueños. La ligereza con la que Javier enfrentaba todo me hizo ver que aún había un mundo de posibilidades, algo que había olvidado mientras luchaba por cerrar la puerta a mi pasado. Antes de despedirnos, él me miró con una sonrisa cómplice. Prométeme que nos veremos de nuevo, dijo, y su tono era sincero, sin ninguna presión. Sonreí, sorprendida por la facilidad con la que mi respuesta salió. Te lo prometo, Javier. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una especie de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Finalmente, comprendía que no necesitaba la validación de nadie más para sentirme plena. Por primera vez, estaba mirando hacia adelante sin las sombras de mi relación con Lucas acechándome. Era una sensación extraña, como si estuviera aprendiendo a caminar sola de nuevo, pero al mismo tiempo era liberadora. Sin embargo, el pasado tiene una manera curiosa de resurgir cuando menos lo esperamos. Una semana después, durante una reunión en la oficina, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Dudé en responder, pero algo en mi interior me decía que debía contestar. Al otro lado de la línea, una voz que conocía demasiado bien pronunció mi nombre. Mariana. El sonido de su voz hizo que mi corazón diera un salto. Era Lucas. A pesar de todo, sentí una mezcla de emociones, sorpresa, confusión e incluso un resquicio de curiosidad. ¿Qué querría después de nuestra última conversación? ¿Lucas? Respondí, tratando de mantener la compostura.
postura. ¿Por qué me llamas? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si él también estuviera dudando. Finalmente, respondió en un tono bajo, como si estuviera inseguro de sus palabras. Quería disculparme una vez más y pedirte algo. Necesito verte. Mis ojos se fijaron en el horizonte, sin saber cómo reaccionar. La decisión no era sencilla. Después de todo lo que había pasado, y a pesar de la paz que había logrado encontrar, una parte de mí se preguntaba si sería capaz de escucharlo nuevamente sin abrir viejas heridas. Quedarme en silencio mientras sostenía el teléfono era como sostener una bomba a punto de estallar. ¿Qué quería él realmente? ¿Por qué insistía en verme? Después de nuestra última conversación, pensé que habíamos dicho todo lo que se podía decir, que finalmente había dejado claro lo que sentía. Pero aquí estaba, una vez más, buscando una respuesta de mí, una reacción, una oportunidad. Lucas, creo que no hay nada más que decir, murmuré, intentando sonar firme. Tuvimos nuestra despedida y estoy tratando de seguir adelante. Su respiración se escuchó por la línea, pesada, como si estuviera luchando con sus propias emociones. Lo sé, Mariana, pero necesito verte. No quiero que terminemos así. Hay algo más que debo decirte. Su tono era distinto, más vulnerable que nunca, y a pesar de mi resistencia, algo dentro de mí se suavizó. Me odié a mí misma por sentir esa mezcla de nostalgia y compasión. Contra mi juicio, finalmente respondí. Está bien, nos vemos en la cafetería del centro, a las 7. Colgué antes de poder arrepentirme, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras la noche se acercaba, me debatía entre el deseo de obtener respuestas y el miedo de volver a caer en el mismo ciclo. Pero sabía que necesitaba ese cierre. Un cierre verdadero, sin secretos ni palabras a medias. A las 7 en punto, estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, viendo el reflejo de las luces de la calle y tratando de controlar el temblor en mis manos. Al poco rato, Lucas apareció en la puerta. Su figura se destacaba en la penumbra de la cafetería, y me sorprendió ver una expresión de cansancio en su rostro. Él, que siempre parecía imperturbable, ahora parecía vulnerable. Humano, se acercó con pasos lentos, y cuando se sentó frente a mí, permanecimos en silencio unos instantes, como si las palabras fueran demasiado pesadas para comenzar. Finalmente, fui yo quien rompió el hielo. ¿Qué era tan importante como para que necesitáramos otra conversación? Intenté sonar neutral, aunque sentía mi corazón latir con fuerza. Lucas exhaló como si soltara un peso. Mariana, desde que te fuiste he estado tratando de entender muchas cosas sobre mí mismo. Su voz era baja, y sus ojos evitaban los míos. Sé que fui egoísta, sé que te hice sentir menos, y eso nunca fue mi intención. Sentí un nudo en la garganta. Era como si esas palabras fueran las que siempre había querido escuchar, y al mismo tiempo ya no tuvieran el poder que habrían tenido en el pasado. Me crucé de brazos, tratando de protegerme de cualquier resquicio de nostalgia que pudiera colarse en ese momento. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté, manteniendo mi tono firme. Si ya sabes todo eso, si comprendes el daño que causaste, ¿qué esperas obtener de esta conversación? Él levantó la mirada y por primera vez vi una determinación en sus ojos que me desconcertó. Porque quiero cambiar, Mariana. Porque me di cuenta de que todo lo que hice, mi necesidad de control, mi obsesión, todo eso era una manera de esconderme de mí mismo. Y cuando te fuiste, me di cuenta de que estaba solo en ese vacío que creé. Había un peso en sus palabras, una sinceridad que me dejó desarmada. No supe cómo responder al principio, y solo pude mirarlo, tratando de entender si realmente significaba lo que decía, o si era solo otra de sus formas de manipulación. Finalmente, decidí ser honesta. Lucas, no niego que me importa lo que dices, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no pudiste decirme todo esto cuando estábamos juntos? Yo estuve ahí, esperando, intentando, y tú nunca diste un paso hacia mí. ¿Esperas que todo eso desaparezca solo porque ahora entiendes lo que hiciste? El silencio que siguió fue como una brecha imposible de salvar entre nosotros. Lucas bajó la mirada, y sus manos temblaron ligeramente. No espero que me perdones, Mariana. Solo quería que supieras que, a mi manera, realmente te amé, y que me duele saber que fui yo quien arruinó lo que teníamos. Esas palabras me golpearon como una ola. Las emociones que había enterrado, las que había creído superadas, resurgieron con fuerza, haciendo que mi corazón se sintiera pesado y desorientado. No quería sentir lástima por él, ni nostalgia, ni nada que pudiera hacerme dudar de las decisiones que había tomado. Respiré hondo, reuniendo el valor necesario para responder. Lucas, tal vez a tu manera intentaste amarme, pero tu amor fue tan egoísta que no dejaba espacio para mí. Te amé, sí, y una parte de mí siempre recordará lo que vivimos. Pero también aprendí que no puedo sacrificarme por alguien que no me aprecia completamente. Lucas asintió, y vi como una lágrima se formaba en el borde de sus ojos, algo que nunca pensé que llegaría a presenciar. Lo sé, murmuró, y te juro que no sé cómo cambiar eso, pero quiero intentarlo. Quiero ser alguien mejor, aunque sea tarde. Y aunque no me perdones, quiero agradecerte por haberme mostrado lo que estaba mal en mí. Su voz se quebró, y por un momento sentí que ambos estábamos en paz, cada uno entendiendo que esta era realmente la despedida final. Habíamos dicho todo lo que teníamos que decir, y no había más palabras necesarias. Con una leve sonrisa me levanté de la mesa. Espero que encuentres esa paz, Lucas. Ambos la necesitamos. Él solo asintió, y mientras me alejaba, sentí que algo se cerraba dentro de mí, esta vez de verdad. Mientras caminaba de regreso a casa, respiré profundamente, sintiendo la libertad de alguien que, finalmente, había dejado ir.